¿Qué tal, alumnas? El día de hoy vamos a continuar con el tema que abordamos en el video pasado y que era referente a la planeación de la producción y los costos operacionales. Recuerden que aquí algo muy importante que estamos manejando es que sobre nuestro presupuesto de ventas y de promoción se va a apoyar el de producción, pero para eso es importante que se contemplen algunas variables. Nosotros ya hablamos de los aspectos generales de un plan de producción y de la cantidad a producir. El día de hoy vamos a hablar en específico de los materiales. Y cuando nos refiramos a los materiales, nos vamos a referir a los insumos, a los productos o a los inventarios que sean necesarios para crear nuestro producto. Este se va a apoyar en dos variantes. La primera van a ser los consumos y la segunda van a ser los inventarios. Entonces, tomando en cuenta esta partida, en general, los consumos, como su nombre lo indica, es lo que vamos a adquirir y los inventarios es lo que existe. Recuerden que nuestro inventario inicial o final es el valor de la mercancía cuando empezamos o terminamos el ejercicio. Entonces, en ese tema vamos a estar apoyando. Entonces, vamos a iniciar con el estudio de los consumos. Cuando nosotros hablamos de los consumos, estamos hablando de los materiales necesarios para el uso de un lote económico. Y entonces, ¿qué es un lote económico? Vamos a entender como lote económico la cantidad mínima que se va a adquirir o que se va a comprar. ¿Y cuál es la intención? Bueno, pues minimizar o disminuir el costo de la compra. ¿Y para qué? Pues para mantener las unidades del inventario. Y con esto entendemos que en pocas palabras, lote económico es comprar lo menos que se pueda sin que me quede sin nada en el inventario. Imagínense que yo tengo una farmacia y entonces vendo bloqueadores solares. Debo comprar lo menos que se pueda, pero sin que por ello me quede sin nada de producto. A eso se refiere el lote económico y entonces el secreto está en saber cuánto pedir y lo más importante, cuándo, cuánto y cuándo, para que yo siempre mantenga mis existencias. Y a partir de ahí vamos a ver que el lote económico nos ofrece algunos beneficios. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios del lote económico? Bueno, lo primero es que ahorras tiempo. Porque imagínense que no lo tienes y lo mandas a pedir y en lo que va y se hace o no se hace, eso es una desventaja. El segundo, cubres las necesidades. El tercero, hay ventajas porque se logra la planeación de la producción y la última es que reducimos los costos. Siempre a toda costa hay que reducir los costos para podernos beneficiar. Y si hablamos de costos, entonces, ¿a qué se refieren? Lo primero es el mantenimiento. Y cuando me refiero a mantenimiento no me refiero a la limpieza, me refiero al almacenamiento, a los seguros, al manejo, a las depreciaciones. Si yo mantengo mucho tiempo mi mercancía, imagínense que yo vendo productos lácteos y los mantengo tiempo de más, mis fechas de caducidad se van a acercar y eso me va a llevar a aumentar costos, voy a perder. Otra cosa, la oportunidad. La oportunidad se da cuando alguien no realiza las ventas o hace corridas mal planeadas y entonces en ese momento a mí me ofrecen mercancía más económica que me va a beneficiar. La siguiente es la adquisición de materiales, porque siempre que yo adquiera un lote económico o mercancía, voy a tomar en cuenta gastos de adquisición como transporte, acarreo, manejo, es decir, yo contrato un camión o un tráiler, eso es transporte. Utilizo personas que me ayuden a bajar mi producto, eso es acarreo. Utilizo algún material para desinfectar, entonces ya me refiero al manejo. Va a haber también costos de capital. Recordemos que aquí entra una nueva inversión o bien las tasas de rendimiento.
Y lo más importante, la formulación de pedidos. Cuando hablamos de una formulación de pedidos, me refiero a que si yo voy a tener un lote económico y voy a estar necesitando de pedidos, voy a requerir de un gasto de administración porque voy a necesitar una persona que esté levantando los pedidos y entonces va a aumentar mi consumo de papelería, de fax, entre otros. Esto lo estamos viendo apenas en materiales. Estamos en consumos. Y entonces para que nosotros logremos todo esto, debemos hacer y buscar algo que se conoce como margen de seguridad. Y el margen de seguridad es la cantidad que se va a tener en el inventario mientras se vuelve a surtir el almacén. Es casi como su reserva, es como su escondido, lo que les va a hacer, les va a evitar entrar en conflicto. Eso es el margen de seguridad. Entonces, mientras ustedes siempre tengan un margen de seguridad en sus consumos, es decir, adquieran lo menos que se pueda, pero sin dejar en blanco el inventario, entonces ustedes pueden lograr con efectividad su margen de seguridad y a partir de ahí nos vamos a lo que son los inventarios. Cuando nosotros hablamos de inventarios, nos estamos refiriendo a que los inventarios es la existencia de mercancía que existe para que nosotros continuemos trabajando. Y entonces, si nosotros deseamos continuar trabajando, si nosotros mantenemos buenos niveles de mi inventario, vamos a evitar contingencias. Y entonces, ¿qué va a pasar en el manejo de inventarios? Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta al manejar un inventario, al manejar mercancía, la capacidad de bodegaje, es decir, el espacio que voy a tener físico entre el espacio que dispongo y el volumen de los inventarios. El segundo es el comportamiento productivo. Y cuando me refiero a comportamiento productivo, me estoy refiriendo a tener un buen conocimiento de las ventas. Si yo sé cuánto se va a desplazar, entonces voy a estar tomando mis precauciones para que todo se lleve a cabo de manera correcta. También debemos tomar en cuenta algo que se llama necesidades de capital. Y cuando hablo de las necesidades de capital, me refiero a los medios monetarios, al dinero, que va a ser necesario o que ustedes consideren si van a ser suficientes, pero reales. O sea, yo no voy a querer montar una empresa de la cual no dispongo el dinero para hacerlo. Después me voy a contemplar también los riesgos. ¿Por qué los riesgos? Pues porque desgraciadamente puede haber una ausencia de demanda, mi producto era demandado y de momento ya no hubo demanda. Estamos sujetos también a algo muy desagradable que es el incumplimiento por parte de los proveedores. También sabemos que estamos expensas de hurtos o de robos o problemas con las líneas de producción, problemáticas propias de los que estamos hablando. Entonces esos son los riesgos, pero también vamos a tomar en cuenta las economías a escala. Y cuando habla de una economía a escala, entonces estoy hablando de el adquirir materia prima pero en volúmenes altos, a grandes volúmenes. Y esto teniendo cuidado de no modificar o no alterar nuestros inventarios. Compramos mucho de un material y nos quedamos sin nada, no es adecuado. Checamos también las fluctuaciones de precios. Es decir, imagínense que yo ocupo un material que de momento se eleva mucho, entonces yo debo de contemplar materiales sustitutos. Algo que está pasando mucho con las empresas y que algunas veces en clase habíamos comentado del sabor de algunos productos que al dejar de utilizar un material e implementar otro por economía varían los sabores.
pero eso es algo que es muy común. Y entonces, para evitar esto, el control de tu inventario, es importante que manejes una lista de proveedores. Y también de cotizaciones. ¿Y qué va a hacer? Esta lista va a contener todos los datos que tú necesites como nombre, dirección, teléfono, precio, todo. Pero también debes tener en cuenta de tu proveedor el tiempo de respuesta. Si tú le marcas, si tu proveedor siempre te responde, si es lento, pero te queda bien, todo esto lo debes tomar en cuenta. Debes tomar en cuenta también de un proveedor a otro la variación de los precios. Debes checar el que aunque un producto te salga barato, pero lo tengas que transportar, entonces hay que verificar el servicio de transporte de mercancía, porque hay que agregarlo. De ahí los famosos gastos de compra. Hay que verificar si hay un crédito que va a representar intereses y que va a disminuir mercancías. También hay que checar la calidad de la mercancía. A veces el proveedor es bueno, pero su producto es malo. Y hay que checar otros detalles como la confianza que hay y la reputación. Entonces, una vez que yo contemple estos factores dentro de mi lista de proveedores, yo voy a tener un catálogo de proveedores. Es como si tuviera mi directorio de proveedores, en donde voy a tener datos básicos como se los acabo de mencionar, el nombre, la dirección, el teléfono, hablamos de del celular, hablamos de un correo electrónico, pero también hablamos de las condiciones de pago y lo más importante, la lista de precios. Y con esto estamos cerrando el tema de materiales. Recuerden, en los materiales, como lo vimos hace un momento, se toman en cuenta dos aspectos que son consumos e inventarios. Ya hablamos que los consumos toman en cuenta los lotes económicos. Vimos sus beneficios y hablamos que los inventarios es mercancía existente que me va a ayudar a seguir trabajando. Hablamos de cómo se manejan y de lo importante que es tener una lista de proveedores y un catálogo. Espero que les haya quedado claro. Agradezco su atención.